El sueño de la casa, Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kitzbühel, Suiza. Creció en una familia religiosa, su padre era pastor protestante. Jung era un niño introspectivo y sensible, con una profunda inclinación hacia la espiritualidad y los misterios de la psique humana. Su infancia estuvo marcada por una sensación de soledad y una inclinación a la reflexión interna. Era un niño solitario y pasó mucho tiempo explorando su imaginación y su mundo interior. Este es el sueño de la casa relatado por él mismo. La casa parroquial se erguía solitaria cerca del castillo de Laufen y detrás de la finca de Mesmer se extendía un amplio prado. Allí descubrí de pronto, en el suelo, un oscuro hoyo tapiado, rectangular, nunca lo había visto anteriormente. Por curiosidad me acerqué y miré en su interior. Entonces vi una escalera de piedra que conducía a las profundidades, titubeante y asustado descendí por ella. Abajo se veía una puerta con arcada románica cerrada por una cortina verde. La cortina era alta y pesada, como de tejido de malla o de brocado, y me llamó la atención su muy lujoso aspecto. Curioso por saber lo que detrás de ella se ocultaba, la aparté a un lado y vi una habitación rectangular de unos 10 metros de largo débilmente iluminada. El techo, abovedado, era de piedra y también el suelo estaba enlosado. En el centro había una alfombra roja que iba desde la entrada hasta un estrado bajo. Sobre este había un dorado sitial extraordinariamente lujoso. No estoy seguro, pero quizás había encima un almohadón rojo. El sillón era suntuoso, como en los cuentos, un auténtico trono real. Más arriba había algo. Era una gigantesca figura que casi llegaba al techo. En un principio creí que se trataba de un elevado tronco de árbol. El diámetro medía unos 50 o 60 centímetros y la altura era de 4 o 5 metros. La figura era de extraños rasgos, de piel y carne llena de vida y como remate había una especie de cabeza, de forma cónica, sin rostro y sin cabellos. Únicamente en la cúspide había un solo ojo que miraba fijamente hacia arriba. La habitación estaba relativamente bien iluminada, pese a que no había luz ni ventanas. Sin embargo, allí, en lo alto, reinaba bastante claridad. La figura no se movía, no obstante, yo tenía la sensación de que a cada instante podía descender de su tronco en forma de gusano y venir hacia mí arrastrándose. Quedé como paralizado por el miedo. En tan apurado momento oí la voz de mi madre como si viniera de fuera y de lo alto, que gritaba: «Sí, mírale. Es el ogro». Sentí un miedo enorme y me desperté bañado en sudor. A partir de entonces muchas noches tenía miedo a dormirme, pues temía que se repitiera un sueño semejante. Este sueño me preocupó durante años. Solo, mucho más tarde, descubrí que la extraña figura era un falo y, solo décadas después, que se trataba de un falo ritual. No podía discernir si mi madre me había dicho: «Ese es el ogro», o «es el ogro». En el primer caso se referiría a ella a que el devorador de niños no es Jesús o el jesuita, sino el falo. En el segundo, que el devorador de hombres se representa en general por el falo, por lo tanto, el sombrío, Jesús, el jesuita y el falo serían idénticos. El significado abstracto del falo señala que el miembro es entronizado de un modo encitifálico, en griego igual a erguido. El foso en el prado representaba ciertamente una tumba. La tumba misma es un templo subterráneo cuya cortina verde recordaba el prado. Aquí, pues, representa el secreto de la tierra cubierta de verde vegetación. La alfombra era de color rojo sangre. ¿Por qué el techo abovedado? ¿Es que había yo estado ya en el Munot, en el torreón de Schaffhausen? Posiblemente no se llevaría allí a un niño de 3 años. Así, pues, no podía tratarse de un recuerdo. Igualmente el origen del itífalo anatómicamente correcto se desconocía. La significación del orificium uretrae como ojo, y encima de él un foco luminoso alude a la etimología de falo en griego igual a luminoso, brillante. El falo de este sueño parece ser en todo caso un dios infernal y no un dios digno de mención. Como tal lo recordé durante toda mi juventud y lo evocaba siempre que se hablaba de Jesucristo nuestro Señor. Para mí, el Jesús nunca fue algo completamente real,
ni del todo aceptable o digno de estima, pues siempre volvía a pensar en su rival infernal como en una aparición espantosa, no buscada por mí. El disfraz del jesuita proyectaba su sombra sobre la instrucción cristiana que había recibido. Me parecía a menudo una máscara festiva, como una especie de pompas fúnebres. Allí la gente podía adoptar ciertamente una expresión seria o triste, pero en el fondo parecían reír en secreto y no estar tristes en absoluto. Jesús se me presentaba como una especie de Dios de los muertos, ciertamente dispuesto a prestar ayuda y a la vez a dispersar los espectros nocturnos, pero también inquietante y lúgubre por haber sido crucificado y ser un sangriento cadáver. Sus amores y bondades, constantemente ensalzadas, me parecieron siempre dudosas, especialmente también porque gente con levita negra y relucientes zapatos, que me recordaban siempre los sepelios, hablaban del querido Jesús. Eran los colegas de mi padre y 8 tíos míos, todos ellos sacerdotes. Me infundieron miedo durante muchos años. Y no digamos de los eventuales sacerdotes católicos que me recordaban al terrible jesuita, y los jesuitas habían causado temor y disgustos incluso a mi padre. En los años siguientes hasta la primera comunión me esforcé todo lo posible por lograr la exigida actitud positiva respecto a Cristo. Pero no pude nunca superar mi secreta desconfianza. Al fin y al cabo, el miedo al hombre enlutado lo experimenta todo niño, y no constituyó en absoluto lo esencial de aquella experiencia, sino la inquietante conclusión a que llegó mi cerebro de niño: ese es un jesuita. Así también en el sueño lo esencial es la curiosa interpretación simbólica y la inaudita justificación del ogro. No es el infantil aspecto del devorador de hombres, sino el que estuviera sentado en un áureo trono infernal. Para mi conciencia infantil de entonces el rey se sentaba en primer lugar en un trono áureo, pero después, en uno dorado mucho más alto y mucho más bello, se sentaban el buen Dios y el Jesús en lo más alto del cielo con una corona dorada y vestido blanco. Sin embargo, de este Jesús bajó del bosque el jesuita, con falda negra, con amplio sombrero negro. Tuve que mirar todavía muchas veces hacia allí por si algún peligro me amenazaba. En sueños descendí a la caverna y encontré otro ser en el áureo trono, inhumano e inmundo, que miraba fijamente hacia arriba y se alimentaba de carne humana. Solo 50 años después me sorprendió un párrafo de un comentario sobre ritos religiosos en que se hablaba de los motivos fundamentalmente antropológicos en el simbolismo de la Eucaristía. Entonces vi claro lo poco infantil, lo maduro, incluso la excesiva madurez del pensamiento que en estos dos acontecimientos comenzaba a hacerse consciente. ¿Quién hablaba entonces en mí? ¿Qué espíritu ha imaginado este suceso? ¿Qué meditada razón se encontraba en este hecho? Ya sé que todo débil mental siente tentación de delirar por hombres negros y devoradores de hombres y por casualidades e interpretaciones ulteriores para borrar rápidamente algo incómodo que espanta y con ello no perturbar la tranquilidad familiar. Estos bravos hombres virtuosos y sanos me hacen el efecto de aquellos renacuajos optimistas que en un charco de lluvia se agitan alegremente al sol, apretados unos con otros en el más mísero de los arroyos, sin sospechar que mañana el charco estará seco. ¿Qué hablaba entonces en mí? ¿Quién pronunciaba frases de profunda problemática? ¿Quién asociaba lo superior y lo inferior y asentaba de este modo el fundamento de todo cuanto sembró toda la segunda mitad de mi vida de tempestades del más apasionado carácter? ¿Quién perturbaba la serena e inocente infancia con graves presentimientos de la vida en su plena madurez? ¿Quién sino el huésped extraño que venía de arriba y de abajo? Con este sueño infantil fui iniciado en los secretos de la tierra. Tuvo lugar entonces, por así decirlo, una sepultura en la tierra y transcurrieron años hasta que reaparecí. Hoy sé qué sucedió para introducir en la oscuridad la mayor cantidad posible de luz. Fue un tipo de iniciación en el imperio de las tinieblas. Entonces mi vida espiritual dio comienzo inconscientemente. Interpretación y significado. Jung interpretó este sueño como una representación de los niveles más profundos de la psique humana. La casa simbolizaba la mente, con el piso superior representando la conciencia y los niveles inferiores simbolizando el inconsciente. La figura aterradora en la cueva representaba los aspectos más primitivos y ocultos de su propia psique.
Este sueño fue uno de los primeros indicios para Jung de la existencia de capas profundas y ocultas en la mente humana, lo que más tarde sería fundamental en su desarrollo de conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos y la sombra. La experiencia también reflejaba su idea de que el viaje hacia el autoconocimiento implicaba enfrentar y comprender estos aspectos ocultos y primitivos de la propia psique. Impacto en su obra. El sueño de la casa fue una de las muchas experiencias tempranas que más influyeron en la dirección de la obra de Jung. Su fascinación por los sueños, los símbolos y el inconsciente se vio reflejada en su trabajo como psiquiatra y psicólogo. Jung desarrolló una teoría que destacaba la importancia de los sueños como un medio para acceder y comprender los contenidos del inconsciente, y utilizó los sueños de sus pacientes como una herramienta terapéutica crucial en su práctica clínica. En resumen, el sueño de la casa de Jung fue una experiencia seminal que lo llevó a explorar las profundidades de la mente humana y a desarrollar una de las teorías psicológicas más influyentes del siglo XX. Suscríbete y comparte para más contenido para abrir tu alma y tu conciencia.